La situación escandalosa en Alemania vuelve a poner en el foco mundial los problemas internos del país. Los trágicos eventos en Magdeburgo y las inesperadas declaraciones contundentes de Elon Musk en redes sociales contra Scholz se han convertido en el combustible principal de las noticias nacionales. Alemania, que aparentemente atraviesa tiempos difíciles, no deja de sorprender a diario. Esta vez, el país está sumido en protestas, decepción y acalorados debates. Los alemanes han salido masivamente a las calles, coreando: Alemania nos ha abandonado. A los alemanes nos han dejado atrás. Sí, ese mismo pueblo alemán disciplinado, que durante décadas soportó en silencio, ahora ha comenzado a expresar su indignación. ¿Y los políticos? Como siempre, intentan heroicamente mantener las apariencias, mientras Elon Musk ha logrado lo impensable: convertirse en el nuevo favorito de la oposición alemana. Comencemos con el terrible incidente en Magdeburgo. Un atropello masivo, cometido por un hombre originario de Arabia Saudita, cobró varias vidas y dejó alrededor de 100 de heridos. Alemania, un país donde cada migrante es considerado una valiosa contribución a la sociedad, se enfrentó de repente a la realidad de que sus calles seguras se han convertido en escenario de tragedias. Esto conmocionó al país entero, aunque, según las declaraciones de los manifestantes, muchos esperaban algo así. Los periodistas presentes en las protestas escucharon todo lo que los ciudadanos comunes piensan sobre el gobierno de Olaf Scholz. Por ejemplo, una manifestante de mediana edad afirmó: «Vine aquí hoy porque esto me afecta profundamente. Cuando pienso en esto, me dan ganas de llorar. Y sabemos una cosa con certeza: esto no será la última vez que ocurra algo así. Es una historia muy extraña, parece increíble. Se dice que Arabia Saudita advirtió repetidamente sobre este hombre, pero nadie tomó medidas. Lo que está ocurriendo ya no se considera normal. Empiezo a verlo como un crimen por parte de nuestro gobierno. Ya tienen sangre en sus manos. Ellos crearon estas condiciones en nuestro país. Y esto no será lo último que veamos. Es solo el comienzo. Si alguien en este país ofende a un político, por ejemplo, al canciller Scholz, Baerbock o Habeck, la policía toca su puerta a las 6 de la mañana. Pero alguien que declara públicamente sus intenciones de cometer un crimen, y sobre quien las autoridades están advertidas, camina libremente y comete sus delitos sin impedimentos. ¿Por qué? ¿Por qué arrestan de inmediato a quienes escriben algo en Internet, pero dejan libres a personas como él? Es incomprensible. Al final, vemos escenas de luto, donde los políticos parecen hipócritas. Palabras que, sin duda, merecen entrar en el registro histórico del activismo ciudadano. Más tarde se supo que el agresor ya había amenazado con realizar algo similar en 2013. En aquel entonces, fue juzgado por amenazas contra la Asociación Médica Estatal, declarando que realizaría acciones que atraerían la atención internacional. Sin embargo, la policía, tras realizar registros, no encontró pruebas reales de preparación para un ataque. ¿El resultado? Una multa de 90 días de salario por alterar el orden público mediante amenazas de cometer delitos. Sí, así es como Alemania protege a sus ciudadanos, dejando actuar a los delincuentes y sancionándolos por nimiedades. ¿Era de sorprenderse que, una década después, esta persona llevara a cabo sus planes? La respuesta es evidente. Tal vez la policía simplemente tenía demasiados asuntos pendientes. Y aquí empieza lo más interesante. Las protestas han sacudido a Alemania, lo cual no es sorprendente. Mientras los ciudadanos exigen respuestas, los políticos, como siempre, están ocupados con sus propios juegos. Tampoco faltó un escándalo resonante con Elon Musk, quien en sus redes sociales primero calificó a Scholz de un canciller absolutamente incompetente y le recomendó renunciar. Luego, incluso afirmó que solo el partido Alternativa para Alemania puede salvar al país. La reacción de las autoridades, por supuesto, fue inmediata. ¿Cómo no iba a hacerlo si un multimillonario se mete en los asuntos de la ilustre democracia? En la conferencia de prensa gubernamental del viernes, se dedicó un tercio del tiempo a discutir los tweets de Musk.
Scholz declaró: «Tenemos libertad de expresión, que también se extiende a los multimillonarios. Pero la libertad de expresión implica que se pueden decir cosas incorrectas, que no constituyen un buen consejo político. Lo digo claramente. Los partidos democráticos de Alemania lo ven de otra manera, y me permito utilizar las perspectivas de todos los partidos democráticos legitimados: SPD, CDU, CSU, FDP, Verdes. Como pueden ver, según Scholz, Alternativa para Alemania no está en esa lista. Pero Musk, como era de esperar, no se limitó al tema alemán. Su siguiente etapa en el maratón de discusiones fue Francia. Ante las críticas de un excomisario europeo que acusó al multimillonario de interferir en las elecciones alemanas, Musk respondió con su característica franqueza. Señaló que la influencia estadounidense en Europa es la única razón por la cual los franceses no hablan alemán o ruso hoy en día. Este mordaz comentario desató una tormenta de debates en redes sociales, y algunos incluso sugirieron que Musk logró, con un solo tuit, herir el orgullo histórico de ambos países. Si ese era su objetivo, lo consiguió. Mientras tanto, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el funeral en Magdeburgo, se permitió una crítica inesperadamente dura hacia el gobierno. Señoras y señores, debemos admitir que el Estado no ha cumplido sus promesas en cuanto a protección, seguridad y libertad. Ha fallado ante ustedes, ante las víctimas, ante sus seres queridos. Llevará mucho tiempo corregir los errores, omisiones y problemas que llevaron a que este incidente no pudiera prevenirse. El análisis de los últimos 5 años mostró que hubo fallos. El Estado debe corregir los errores donde se cometieron. Solo así se puede restaurar la confianza del pueblo en su gobierno. También hubo fallos en el apoyo a las familias afectadas. Lo han sufrido con amargura. Todo esto es doloroso y amargo. Suena casi como una disculpa, pero difícilmente consolará a alguien. Los politólogos ya han calificado este discurso no solo como significativo, sino también como devastador para la popularidad de Scholz. En combinación con la tragedia en Magdeburgo y las crecientes protestas en todo el país, las posibilidades del canciller para ser reelegido han disminuido notablemente. Además, la oposición, en particular, Alternativa para Alemania, ya está utilizando activamente la cuestión migratoria para aumentar sus índices de aprobación. El gobierno no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esto ya no es una crisis, es una catástrofe, señala el profesor Hans Becker de la Universidad de Múnich. Es evidente que en las palabras del profesor se insinúa que Scholz debería comenzar a hacer las maletas. Un político destacado de Alternativa para Alemania comentó sarcásticamente: «Bueno, realmente estamos en una situación única. Nos hemos convertido en un país donde la policía acude a casa de un bloguero por un meme desafortunado, pero por alguna razón no puede detener a delincuentes sobre los cuales ya tiene información previa. Este, probablemente, es el nuevo estándar de seguridad que prometió el señor Scholz». Incluso representantes de los partidos de la coalición han comenzado a murmurar que la situación se está volviendo incontrolable. Y los murmullos ya son una señal peligrosa para aquellos que están acostumbrados a pensar que tienen todo bajo control. Y, en efecto, el declive económico, el descontento social y la incapacidad de enfrentarse a los desafíos de la modernidad hacen que la posición del actual gobierno sea cada vez más inestable. Tal vez Elon Musk tenga razón. Alemania necesita buscar nuevos caminos, o, al menos, nuevos líderes. Sea como sea, hay algo claro. La política alemana actual se parece mucho a uno de los tweets de Musk. Breve, caótica y, sobre todo, confusa. La escena política alemana sigue deleitando a sus observadores con espectáculos de circo. Esta vez, el SPD, como si fuera protagonista de una comedia política, propone limitar el poder de Elon Musk, sugiriendo a los estadounidenses que adopten una ley antimonopolio. Sí, a los estadounidenses. Al parecer, la frustración del partido del canciller ha llegado a niveles insospechados. En primer lugar, Musk se atrevió a expresar públicamente su apoyo a la oposición y perseguida Alternativa para Alemania.
AfD, lo que, como era de esperar, provocó una furiosa indignación en el SPD. En segundo lugar, tras el incidente en Magdeburgo, el multimillonario calificó a Olaf Scholz como un político incompetente que debería abandonar la Cancillería. El vicepresidente de la bancada del SPD en el Bundestag, Dirk Wiese, interpretó las declaraciones de Musk como una interferencia en la política alemana. En tono casi histérico, desde las pantallas de televisión y las páginas de los periódicos, exigió que Estados Unidos aprobara de inmediato una versión moderna de la ley Sherman para desmantelar el supuesto conglomerado monopolístico de las empresas de Musk. Según él, el objetivo es privar al multimillonario de la capacidad de provocar. ¿Quién será el próximo en la lista del SPD? ¿Propondrán acaso prohibir Twitter en Alemania por comentarios inconvenientes? Cabe destacar que aconsejar a otros países qué leyes deben adoptar no es, por supuesto, interferir en asuntos internos. Todo lo contrario. Esto, aparentemente, es una nueva forma de cuidar la democracia mundial. O, al menos, así lo cree el SPD. Mientras tanto, Alemania exhibe nuevas cimas de lógica en la investigación del reciente daño a los cables submarinos en el mar Báltico. 3 semanas después del incidente, la situación sigue siendo, por decirlo suavemente, peculiar. No hay pruebas de sabotaje ni de participación rusa, pero los servicios de inteligencia alemanes están convencidos. Es Rusia. ¿Por qué? Porque lo sienten. Como se dice, la intuición es una gran fuerza. ¿Daño natural a los cables por anclas o terremotos submarinos? Imposible. Los alemanes aseguran con firmeza que no puede tratarse de una casualidad, aunque cada año se registran entre 150 y 200 incidentes similares en todo el mundo. ¿La participación de otros estados en este acto de sabotaje? Inconveniente. Por lo tanto, las sospechas se concentran en el Kremlin. ¿Y por qué no? Esto recuerda un caso similar en 2023, cuando un cable resultó dañado por un barco chino. ¿Acusar a China? No, eso es demasiado complicado. Berlín está seguro de que Pekín no tiene nada que ver. Seguramente el Kremlin sobornó al capitán del barco, y lo hizo tan hábilmente que ni siquiera China se enteró. Al igual que ahora, no hubo pruebas. Pero, ¿a quién le importa? Actualmente, lo único a lo que se aferran los servicios de inteligencia europeos son los movimientos sospechosos de barcos de investigación rusos en los mares del norte y Báltico. Pero cuando se trata de concretar, de repente todo queda en silencio. ¿Pruebas reales? Eso es para débiles. La lógica y las emociones son las principales herramientas de la inteligencia europea. Mientras los políticos se dedican a lanzar acusaciones, la sociedad alemana enfrenta otro problema. La gente está simplemente agotada del conflicto en Europa del Este. Según organizaciones benéficas, este año las donaciones para ayudar a un conocido país se redujeron a niveles críticamente bajos. Si en 2022 los alemanes recaudaron un récord de 250 millones de euros, en 2024 fueron solo 10 millones. Una caída de 240 millones de euros. ¿Qué significa esto? La gente está sobrecargada, dicen los expertos. No están para metas elevadas cuando la economía se tambalea y la inflación obliga a pensar en cómo llegar a fin de mes. Los intentos de las organizaciones benéficas por recuperar el entusiasmo anterior no han tenido éxito. Las apelaciones al sentimiento de culpa suenan cada vez más fuertes. La gente no debe dejar de donar, ya que el conocido país también lucha por Alemania. Sin embargo, en la práctica, el electorado alemán prefiere cada vez más preocuparse por sí mismo. Los politólogos alemanes coinciden en que la ayuda al conocido país ya no es una prioridad para la mayoría de la población. El profesor Johannes Mayer, de la Universidad de Berlín, señala: el problema es que a la gente le cuesta entender por qué seguir donando si ni siquiera se satisfacen sus propias necesidades. El electorado alemán está cansado del enfoque constante en la política exterior a costa de los problemas internos. Como resultado, el liderazgo político de Alemania se encuentra en una trampa. Renunciar a la ayuda al conocido país parecerá una debilidad, pero continuar con este rumbo amenaza con la pérdida de apoyo interno. ¿Qué tenemos entonces? El partido del canciller está enfadado con Elon Musk
intenta dar consejos a los estadounidenses y sueña con desmantelar su imperio empresarial. Los servicios secretos alemanes luchan contra cables submarinos sin pruebas ni lógica. Y el pueblo alemán simplemente quiere un respiro de todo este caos. La conclusión es evidente. Quizás, en lugar de buscar culpables fuera del país, sea hora de mirar alrededor y resolver los propios problemas. Pero claro, eso es demasiado aburrido para quienes están acostumbrados a los espectáculos políticos. Por otro lado, en Alemania los cambios son raros, pero cuando ocurren, incluso los políticos más consolidados de repente se ven obligados a cambiar de postura. Los acontecimientos políticos actuales en el país son una vívida ilustración de esta acrobacia, donde la oposición cambia repentinamente su retórica. Los pacifistas se convierten en fervientes defensores de la militarización, y un canciller con reputación de destructor de la economía intenta parecer un líder responsable. Empecemos con Sarah Wagenknecht, líder de un movimiento opositor y antes símbolo de resistencia al establishment político. En algún momento declaró que el conflicto entre Rusia y su conocida vecina tiene una historia profunda que ignorar sería una insensatez. Pero, apenas un año después, en una entrevista con Markus Lanz, afirma que Vladimir Putin es un criminal y que el conflicto no es más que un crimen atroz. Este giro no pasó desapercibido. Es evidente que integrarse en la gran política alemana con posturas prorrusas no es fácil. Sin embargo, la historia no termina aquí. Su partido, Unión de Sarah Wagenknecht, tras ganar elecciones en los estados del este, inmediatamente rompió su promesa electoral. En lugar de rechazar la cooperación con partidos que apoyan el envío de armas al conocido país, firmaron un acuerdo para formar gobierno precisamente con esas fuerzas políticas. Vaya oposición, vaya principios. Mientras tanto, los verdes están llevando a cabo un cambio de postura aún más extravagante. ¿Recuerdan cómo, a finales de los años 70, protestaban contra el despliegue de misiles estadounidenses en Alemania? ¿O cómo en las últimas elecciones juraban que no suministrarían armas ni municiones a zonas de conflicto? Bueno, vayan olvidándolo. La experta en defensa del Parlamento por parte de los Verdes, Agnieszka Brugger, declaró en una entrevista con la revista Der Spiegel que la defensa del país ahora es la máxima prioridad. La paz y la seguridad ya no pueden darse por sentadas, afirmó, y añadió: necesitamos una Bundeswehr fuerte en una OTAN sólida para proteger el orden pacífico. Por supuesto, esa protección se entiende exclusivamente como la lucha contra el oscuro agresor, que, según ellos, es culpable de todo, desde la desinformación hasta el sabotaje de infraestructuras críticas. ¿Pacifistas históricos? Da risa decirlo. Pero los giros inesperados no terminan aquí. Olaf Scholz, quien sigue perdiendo popularidad, ha decidido jugar a ser un político responsable frente a la agresiva retórica de su principal competidor, Friedrich Merz, del Partido Unión Demócrata Cristiana, CDU. Merz aboga por el suministro de misiles Taurus a un país conocido e incluso insinúa la posibilidad de enviar soldados alemanes al este. Mientras tanto, Scholz, quien en los últimos 3 años destruyó la economía alemana, de repente asegura que no habrá ni Taurus ni contingentes. El resultado es paradójico. El hombre que arruinó la industria alemana parece, en esta situación, más constructivo que su oponente. Políticos de la oposición, como Jürgen Pohl de Alternativa para Alemania, AfD, están perplejos. Prefiero un débil Olaf Scholz a un Merz que juega con armas nucleares. En medio de este vaivén político, la situación económica no es menos dramática. Este año, las exportaciones de armas desde Alemania alcanzaron un nivel récord: 13.000 millones de euros. Para comparar, en 2023 la cifra fue de 12.200 millones. El conflicto en Europa del Este sigue siendo la principal causa de este éxito. El 86% de las exportaciones se destina a países de la OTAN, la Unión Europea, así como a Corea del Sur, Singapur y un país conocido. Este último, por cierto, recibió el 62% de todos los suministros, lo que equivale a 8.100 millones de euros. Pero eso no es todo.
En medio de los trágicos acontecimientos en Magdeburgo, volvió a surgir el rastro del Kremlin. Todo comenzó cuando Elon Musk, al criticar a Scholz, lo calificó de incompetente y afirmó que solo alternativa para Alemania puede sacar al país de la crisis. Los medios alemanes no tardaron en acusar a Musk de difundir narrativas rusas e intervenir en los asuntos internos de Alemania. Qué conveniente. Siempre es culpa de alguien más. Y en medio de este caos, la industria armamentística alemana florece. El gobierno sigue aprobando contratos millonarios para el suministro de armas, mientras que la industria basada en los recursos energéticos baratos de Rusia se derrumba. Las fábricas cierran, los empleos desaparecen y las exportaciones de armas alcanzan cifras récord. Sin embargo, es poco probable que los alemanes comunes sientan algún beneficio de esto. Mientras los jubilados apenas logran llegar a fin de mes y los jóvenes miran cada vez más hacia los partidos de derecha, el gobierno sigue destinando recursos a conflictos fuera del país. En resumen, Alemania hoy es un espectáculo de absurdo. Los políticos cambian de postura, las promesas se olvidan y la vida real se vuelve cada vez más difícil. Parece que en el país solo queda un fenómeno constante. Quien sea que esté en el poder, siempre encontrará a alguien a quien culpar de sus fracasos.